Buenas tardes, en la clase de hoy vamos a trabajar en la materia pedagogía en función de la mirada reflexiva que nos propone esta disciplina sobre la conducta en relación con la docilidad de los cuerpos, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a trabajar sobre un conjunto, una constelación de categorías que son entendidas como transversales en función de este tema. Estas categorías son las de conducta, ambiente escolar, sujeto, cuerpo dócil y cultura. En función del tema que planteamos, que tiene que ver con la docilidad de los cuerpos en relación con la conducta, y en función de estos contenidos, ¿sí? Planteamos como objetivos tomar conciencia o contribuir en que el alumno en algún aspecto pueda tomar conciencia del lugar que ocupa la educación en el mundo contemporáneo, como así también de la inserción de esta desde el punto de vista crítico en los procesos socioculturales y analizar reflexiva y críticamente en aquel rol que asume la institución escolar como dispositivo tanto de socialización como así también de disciplinamiento. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de pensar, ¿no es cierto?, esta cuestión de la docilidad de los cuerpos, esta construcción nos lleva o nos acerca a la mirada crítica reflexiva de un autor en particular que es Michel Foucault. Michel Foucault es un filósofo, ¿sí?, que en el marco de toda su producción teórica crítica, es decir, en el marco de su producción investigativa, ha abordado, reflexionado en función de el vínculo existente entre el acto de comunicar los discursos, la verdad, el poder y las injerencias que asumen las instituciones en tanto dispositivos de poder en aquellos modos a partir de los cuales se moldea, se configura, se instala socialmente la conducta del sujeto. Conducta que pone en tensión muchas veces lo aceptable y lo no aceptable en el marco de determinadas culturas. Por tanto, estas cuestiones vinculadas con la conducta, el sujeto y la docilidad, siempre ponen en relación o en tensión estas ideas de la verdad, el poder y cómo en este contexto uno puede identificar que la comunicación de estas categorías se ve atravesada por la imposición, ¿sí?, de modos de ser y hacer de determinadas instituciones que regulan el existir del sujeto en el seno de la vida social. Bien, en función de qué vamos a trabajar esta noción de docilidad de los cuerpos en relación con la manifestación conductual de los sujetos en el marco del campo escolar. Pues bien, lo vamos a trabajar en función de un apartado, ¿sí?, que se denomina cuerpo dócil, que forma parte del capítulo Disciplina del libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault, que ustedes lo tienen disponible en el blog, ¿sí? En función de este apartado, nosotros vamos a comenzar a desandar esta idea de docilidad de los cuerpos y dónde existe o dónde hace pie el vínculo entre esta noción, el ámbito educativo y las acciones conductuales que nosotros como sujetos vamos demostrando a lo largo de nuestra vida. En este sentido, antes de acercarnos, a adentrarnos específicamente a la noción de cuerpo dócil, tenemos que, en función de la lectura y el recorrido que nos propone Foucault, hacer un breve punto inicial en esto que Foucault denomina como el hombre máquina. Cuando Foucault va a hablar de la docilidad de los cuerpos, antes de llegar a esta idea, lo primero que va a proponer o reflexiona es que en el marco del siglo XX existían o se ponían más en evidencia ciertas instituciones reguladoras del ser y hacer de los sujetos que iban moldeando excesivamente hasta la minuciosidad las maneras de actuar de estos en el campo social. Tanto es así, dice Foucault, estas instituciones reguladoras tanto ingieren en el sujeto que lo transforman en un hombre máquina, en un hombre productor constantemente de modos de ser y hacer que son el producto de determinadas necesidades que instalan como aceptables y verdaderas ciertas instituciones. En este sentido,
Cuando hablamos de hombre-máquina tenemos que entender que Foucault hace referencia a esta categoría en el marco de este apartado como sinónimo de subjetividad o subjetividades, es decir, de expresiones de sujetos sujetadas y disciplinadas por dispositivos e instituciones de poder que operan y regulan la cultura. Cuando nosotros hablamos de instituciones de poder, estamos hablando, por ejemplo, de la familia, la escuela, la iglesia, entre otras, que de alguna u otra manera en función del discurso, ¿sí? Es decir, de aquello que dicen y hacen, intentan imponer determinados modos de ser y hacer a los sujetos que forman parte de esa cultura. Bien, entonces esta noción de hombre-máquina surge en el marco del siglo XX, pensemos la contextualización de este siglo XX, la emergencia de la producción constante por parte del hombre, estamos en plena instancia del industrialismo en su mayor expresión, entonces el hombre hace, y en ese hacer, las instituciones lo van observando para ir mejorando su producción. ¿Sí? Entonces esta idea de hombre-máquina, pensémoslo siempre como sinónimo de subjetividad sujetada a los dispositivos de poder, surge en función de dos perspectivas. Por un lado, del registro anátomo-físico, va a decir Foucault, y por otra, en función de las técnicas políticas de regulación. Y acá va a ser pie Foucault y va a decir que esas técnicas políticas de regulación están asociadas tanto con el ámbito militar como así también con el ámbito escolar. Cuando hablamos de registro anátomo-físico, estamos haciendo referencia a aquella observación que se hace del cuerpo como cuerpo biológico del sujeto y cómo ese cuerpo biológicamente constituido y construido puede servir para determinadas acciones. Cuando hablo de la perspectiva política de regulación, estoy viendo o haciendo referencia a los modos de operar que instalan determinadas instituciones a la hora de regular las maneras de ser y estar en el mundo de los sujetos. Entonces, en función de estos dos registros, el, vamos a llamarlo biológico, anátono, físico, lo va a decir Foucault, y el político, ¿sí? Y pensemos siempre que cuando hablamos de político estamos hablando de un posicionamiento ante un hecho que hace que nosotros actuemos de determinada manera. En función de estas dos fuerzas centrífugas, ¿sí? Se va instalando progresivamente al cuerpo del sujeto como receptáculo, ¿sí?, de las fuerzas instituidas que buscan regularlo. En este sentido, el hecho de que estas fuerzas puedan observar y hacer al sujeto vuelve al cuerpo del sujeto en tanto receptáculo de los dispositivos de poder como analizable a través de las conductas que lleva adelante y así también manipulables a través de las instancias reguladoras de las instituciones de poder. ¿Qué significa esto? El cuerpo del sujeto funciona como una especie de ejemplo de traslucidez en el cual al mostrarse haciendo, es decir, al mostrarse haciendo, lo que permite es analizarlo y en función de ese análisis que se hace, permite perfeccionarlo según las necesidades de las instituciones que regulan su actuación. En este sentido, el sujeto, el cuerpo del sujeto, es manipulable. Bien, lo analizable y lo manipulable entonces vuelve al cuerpo dócil, ¿sí? Pero ¿cómo podríamos definir entonces esta idea o esta noción de cuerpo dócil? Pues bien, Foucault nos va a decir que el cuerpo dócil es aquel que es sometido, perfeccionado, transformado y perfeccionado por los dispositivos de poder. Ahora, ¿cómo se traspola todo al ámbito, o esto que estamos diciendo, cómo se traspola al ámbito escolar? Pues bien, la docilidad del cuerpo del sujeto se evidencia en el ámbito escolar, en tanto dispositivo de poder, porque la institución educativa es una institución de poder, es un dispositivo de poder, es un dispositivo regulador de modos de ser y estar en el mundo. Específicamente en este ámbito se evidencia esta docilidad de los cuerpos en función de
la aplicación de cierta disciplina propia del ámbito escolar que funciona como una como una táctica reguladora de los modos de actuar que debe de asumir el sujeto siempre y cuando desee seguir formando parte de esta comunidad. Entonces, en este sentido, la disciplina que aplica la institución educativa sobre el sujeto da cuenta o hace que el sujeto se manifieste de una u otra manera. ¿Cómo uno puede percibir, analizar? Recordemos que el cuerpo es analizable y manipulable. ¿Cómo uno puede analizar la injerencia de esa disciplina en tanto táctica reguladora de los modos de ser y estar? Pues bien, eso se observa a través de la conducta que asume el sujeto. Ahora, ¿qué es la conducta? Y acá es el momento en que la pedagogía, como ustedes saben, siempre trabaja en diálogo con otras ramas del saber. Y en este momento es donde la pedagogía recurre al vínculo entre la filosofía y la psicología para poder hacer ese entronque vinculativo entre la idea de sujeto, la idea de cuerpo dócil y la idea de conducta. ¿Cómo nosotros podemos definir desde la psicología la noción de conducta? Y acá vamos a tomar en cuenta los aportes de Blecher. Nosotros podemos decir que la conducta es entendida como un conjunto de fenómenos observables que funcionan como signos, y esto lo va a decir Foucault, de la aplicación de dispositivos de poder que hacen que el cuerpo y la mente funcionen de determinadas maneras que se cristalizan en ciertos modos de actuar observables y analizables por los demás. Es decir, la institución educativa, en tanto dispositivo de poder, regula, ¿sí?, los modos de ser y estar de los sujetos en función de ciertas necesidades dominantes de la cultura en la que forma parte, a partir de la disciplina. Esa disciplina se materializa, se puede evidenciar, analizar, a raíz de la conducta que asumen los sujetos en función de esa disciplina aplicada. Ahora, y esto es interesante, porque toda conducta se puede manifestar o dar cuenta de la implicancia del dispositivo de poder, en este caso de la institución educativa, de dos maneras: a partir de signos concretos o a partir de signos simbólicos. Cuando hablo de signos concretos, por ejemplo, y acá tomo unos ejemplos que son bien cotidianos, son esos signos que uno puede evidenciar en el mundo exterior. Por ejemplo, cuando alguien se sonroja, cuando se pone nervioso, o la palidez de una situación que experimenta una persona en situación de nerviosismo, ¿sí? Bueno, esos son signos concretos que dan cuenta de una determinada conducta. Son signos concretos de una determinada conducta. Ahora, ¿cuáles son aquellos signos de índole simbólico? Que también forman parte de la conducta, pero que a diferencia de los primeros no son observables. Son aquellos que son de tipo mental, es decir, aquellos que surgen hacia adentro, ¿sí?, de la psiquis del sujeto y que no son puestos de manifiesto de manera concreta en la realidad. En este sentido, en relación con esta cuestión de los signos simbólicos, vamos a trabajar la próxima clase ya en relación entre la pedagogía y la psicología, pero en función de los aportes que nos va a otorgar Sigmund Freud, ¿sí? Entonces, retomemos. El sujeto es poseedor de un cuerpo dócil en el sentido de que forma parte de una cultura en la cual operan determinadas instituciones de poder que están o que tienen por función regular su modo de ser y estar en el mundo. Estas instituciones de poder regulan esos modos de ser y estar en el mundo a través de diferentes herramientas. En el ámbito educativo, esa herramienta va de la mano de la disciplina. La disciplina orienta, dosifica, reestructura, perfecciona nuestros cuerpos en función de las intenciones últimas del dispositivo de poder educativo. Ahora, es interesante pensar que la conducta, tanto aquella que se evidencia de forma o a través de signos concretos, como aquella que se evidencia a través de signos simbólicos, en todos sus aspectos
en todos sus modos de expresión, se ve atravesada por la influencia de los dispositivos reguladores de poder, como por ejemplo la institución educativa. Entonces, en este sentido, es que este apartado, denominado cuerpos dóciles, que presenta Foucault en su libro Vigilar y Castigar, intenta dar cuenta de que la institución educativa, ¿sí?, también regula los modos de ser y estar de los sujetos en el mundo, y que esa regulación se da en función, ¿sí?, de la disciplina que aplica. Ahora, la aplicación de esa disciplina, uno no la tiene que poner o entender solamente en términos negativos, sino tiene que dimensionarla en función del contexto, ¿sí? Entonces, en este sentido, y para volver esto mucho más operativo, yo les propongo, en primer lugar, que lean el apartado Cuerpos dóciles del libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault, específicamente de la página 124 a la 129. El PDF lo tienen disponible en el blog. En el blog está todo el libro, pero ustedes recurren a este conjunto de páginas que yo seleccioné aquí. Que en función de esta lectura de este apartado puedan identificar las ideas principales, ¿sí?, que se presentan en torno al sujeto, la idea de sujeto, su cuerpo y los dispositivos de disciplinamiento de la conducta, un poco vinculado a esto que reflexionamos hace un ratito, y que luego miren la película Escritores de la Libertad, cuyo enlace también está disponible en el blog, y que puedan identificar allí, en esta película, en el marco de la historia, del accionar de los personajes, modos, acciones, personas, instituciones que actúan como dispositivos reguladores de la conducta de los personajes, ¿sí? Y que después seleccionen un personaje en concreto y que analicen el modo en que se manifiesta en este, y se va modificando además su conducta en el tiempo, en función de los modos en que influyen en él tanto personas como instituciones, ¿sí? Una vez que realicen esta acción, se los pido que la puedan sistematizar, ¿sí?, por escrito, en un documento Word, que lo deben de enviar a mi casilla de mail, que aquí aparece, y el tiempo disponible para que ustedes puedan realizar esta acción está comprendido desde hoy, 6 de agosto, hasta el 13 de agosto. Si en caso ustedes necesitan un poco más de tiempo, saben que lo podemos charlar. Así que bueno, este breve acercamiento a esta noción de docilidad de los cuerpos tiene que ver con esta necesidad de impulsarlos o de contextualizar un poco esta lectura que necesito que la puedan llegar a hacer, a interpretar, a racionalizar, a interiorizar en función de sus propias experiencias, para poder la clase que viene andar en esta cuestión. La clase que viene vamos a tener nuestra clase a través del Google Meet, así que bueno, las informaciones ya van a tener disponibles en el blog. Cualquier duda, cualquier consulta, tenemos a disposición nuestro grupo de WhatsApp.